El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él, y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Poneos en camino, mirad que os mando como corderos en medio de lobos. No llevéis talega ni alforja, ni sandalias, y no os detengáis a saludar a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: paz a esta casa, y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz, si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comed y bebed de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa. Si entráis en un pueblo y os reciben bien, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya, y decid: está cerca de vosotros el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, la primera lectura que hemos escuchado, tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, le da algunas instrucciones. Hoy celebramos la memoria de estos obispos que instituyó San Pablo. San Pablo les impuso a las manos Timoteo y Tito. Y también San Pablo encomendaba a Timoteo: guarda el precioso depósito por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros. En el derecho romano, el depósito eran aquellos bienes que se entregaban a una persona con la obligación de custodiarlos para devolverlos íntegros cuando el que los había depositado lo requería. San Pablo aplica el mismo término al contenido de la revelación, y así ha pasado a la tradición católica. Este conjunto de verdades que es entregado a cada generación, que a su vez lo transmite a la siguiente, no es fruto del ingenio y de reflexiones humanas, sino que procede de Dios. Y por eso a quienes no son fieles a su enseñanza, se podrían dirigir las palabras que el profeta Jeremías pone en labios de Dios: dos pecados ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de las aguas vivas, para excavar aljibes agrietados que no pueden retener las aguas. Quienes dejan a un lado el magisterio de la Iglesia solo pueden enseñar doctrinas de hombres que resultan no solo vanas y vacías, sino también dañinas y a veces demoledoras para la fe y la salvación. El verdadero evangelizador es aquel que, aun a costa de renuncias y sacrificios, busca siempre la verdad que debe transmitir a los demás. No vende ni disimula jamás la verdad por el deseo de agradar a los hombres,
de causar asombro, ni por originalidad o deseo de aparentar. Así decía el Papa Beato Pablo VI. No busca, el evangelizador auténtico no busca halagar los oídos de los oyentes, no busca agradar a los hombres, causar asombro, ser original. No, el evangelizador auténtico es fiel a la verdad que transmite la Iglesia, en la que está depositada la revelación de Dios. Dentro de las verdades que componen el depósito de la fe, la Iglesia ha señalado con todo cuidado las definiciones dogmáticas. Muchas de ellas fueron formuladas y precisadas ante ataques de los enemigos de la fe en épocas de oscuridad o para acrecentar la piedad de los fieles. En unas charlas a universitarios católicos en Inglaterra, decía un teólogo, explicaba que estas verdades venían a ser para nosotros que recorremos el camino de la vida, lo que para los navegantes las boyas puestas a la desembocadura de un río. Señalan los límites entre los cuales se puede navegar con seguridad y sin miedo. Fuera de ellos siempre existe el peligro de tropezar con algún banco de arena y encallar. Mientras se discurre dentro del camino señalado, tan cuidadosamente marcado, en aquellas materias que se refieren a la fe y a la moral, se puede avanzar tranquilo y a buena marcha. Salirse de él equivale a naufragar. Cuando nos encontramos con estas verdades, nuestro pensamiento, lejos de sentirse coartado, discurre más seguro, porque la verdad se ha hecho más nítida. Desde muy antiguo la Iglesia materialmente ha procurado resumir las verdades de la fe en pequeños catecismos, en los que de una manera clara y sin ambigüedad ha hecho asequible el tesoro de la revelación divina, explicado por el magisterio a lo largo de los siglos, al alcance de todos. Y tenemos finalmente lo que tanto han procurado nos han exhortado los papas a profundizar, a leer el catecismo de la Iglesia Católica. La catequesis, obra de misericordia cada vez más necesaria, es uno de los principales cometidos de la Iglesia, y en ella, en la medida de nuestras posibilidades, hemos de participar todos. A nosotros mismos, cuando ya han pasado los años de la infancia y quizá de la adolescencia, nos puede ser de gran ayuda el repaso de las verdades contenidas y explicitadas de modo sencillo en el catecismo. Pero no basta con recordar estas ideas fundamentales que un día aprendimos. Poco a poco, señalaba Juan Pablo II, se crece en años y en cultura. Se asoman a la conciencia problemas nuevos y exigencias nuevas de claridad y certeza. Es necesario, pues, buscar responsablemente las motivaciones de la propia fe cristiana. Si no se llega a ser personalmente conscientes y no se tiene una comprensión adecuada de lo que se debe creer y de los motivos de la fe, en cualquier momento todo puede hundirse fácilmente.
Fíjense, hemos aprendido el catecismo. ¿Qué nos dice Juan Pablo II? ¿No? Que hay que profundizar en eso que hemos aprendido, que vayamos teniendo motivos también personales de nuestra propia fe cristiana. Si no se llega a ser personalmente conscientes y no se tiene una comprensión adecuada de lo que se debe creer, si no tenemos, diríamos, las ideas claras y de los motivos de la fe, en cualquier momento todo puede hundirse fatalmente, todo, ¿no? Por eso procuremos, queridos hermanos, crecer en la fe, profundizar en nuestra fe, pero sobre todo vamos a asimilar más esa fe en la oración. No descuidemos, queridos hermanos, la oración. Decía Santo Tomás de Aquino, que vamos a celebrar su memoria dentro del día 28, he aprendido más delante de la cruz, del crucifijo, que en muchos libros. He aprendido más en la oración que en el estudio. Y también aconsejaba San Pablo: cuida de ti mismo y de la enseñanza, persevera en esta disposición, pues actuando así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Debemos aprovechar con empeño los medios de formación que tenemos a nuestro alcance. Y tenemos medios de formación, ¿no? a nuestro alcance, clases de teología, etcétera, ¿no? Tenemos medios a nuestro alcance de formación, medios para formarnos. Se trata de adquirir una buena formación doctrinal, ¿no? Para conocer mejor a Dios, y conociéndolo mejor, amarlo mejor. Y mientras más amo a Dios, más voy a conocer a Dios. Es una cadena interrumpida. Y luego, para darlo a conocer, también para evitar el contagio de tantas falsas doctrinas, como cada día, por un medio u otro, nos llegan. La doctrina nos da luz para la vida, y la vida cristiana dispone el corazón para penetrar en el conocimiento de Dios. Él nos pide constantemente una respuesta de la inteligencia a todas aquellas verdades que en su amor eterno nos ha revelado. Este no es un conocimiento teórico, debe desplegarse en la totalidad de la existencia para permitirnos actuar hasta en lo más pequeño de acuerdo con el querer de Dios. Hemos de vivir con arreglo a la fe que profesamos, sabiéndonos hijos de Dios en todas las situaciones. Y con esta vida de fe, vivir nuestra fe, sin darnos cuenta quizá, daremos a conocer a otros muchos el Espíritu de Cristo. Que estos dos santos, Timoteo y Tito, nos ayuden a progresar en la fe, nos ayuden a guardar cada uno ese depósito de la Iglesia que es la doctrina, la fe cristiana, y nos ayude a vivir nuestra fe. Reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la homilía que acabamos de escuchar.